El inicio del silencio que lo cambia todo. Nunca lo buscaste. Nunca estuvo en tus planes. Pero un día te das cuenta de que algo extraño está pasando, algo sutil, algo que no sabes si es real o si simplemente tu mente te está jugando una mala pasada. Podrías llamarlo intuición, o tal vez solo un cambio en el aire, pero lo sientes. Y cuando un hombre siente eso, rara vez se equivoca. Así empieza todo, con un silencio raro, una energía distinta que aparece cuando ella está cerca. La historia comienza en un lugar común, un lugar donde nadie pensaría que algo así podría ocurrir, un trabajo, un gimnasio, un café, una reunión, cualquier espacio donde la rutina ya debería tenerlo todo controlado. Ella está ahí, una mujer casada, tranquila, correcta, impecable en su papel. Siempre lo ha sido. Siempre ha dado esa impresión de estabilidad absoluta, esa vibra de persona que nunca haría nada fuera de su lugar. Pero algo empieza a romperse, no en su vida, sino en su comportamiento contigo. Es como si existiera una segunda versión de ella, una que ni ella misma quiere mostrar. La primera vez que lo notas es un día aparentemente normal. Un grupo de personas hablando, risas aquí y allá, voces mezcladas. Ella es parte de ese grupo, con su forma elegante y calculada de interactuar. Correcta. Moderada. Impecable. La escuchas hablar y no hay nada raro, nada que destaque. Pero luego, por circunstancias que ni tú sabías que podían importar, te quedas a solas con ella. Y ahí, en ese pequeño espacio sin testigos, algo cambia, no es lo que dice, es como lo dice. Su tono baja un punto, su voz se vuelve más suave, casi íntima. Su mirada, que antes era neutra, ahora te sostiene un segundo más de lo debido. Es un cambio mínimo, casi invisible para cualquiera, pero para ti no. Para ti es como si alguien bajara el ruido del mundo y dejara solo esa energía vibrando entre los dos. Ella también lo siente, aunque trate de negarlo. Y lo notas porque apenas alguien aparece, su actitud vuelve a la normalidad como si hubiera apretado un botón. La transición es tan rápida que casi parece ensayada. Pero no lo está. Es instintiva. Es emocional. Es involuntaria. Y justamente por eso, es tan real. Los días pasan y empiezas a reconocer un patrón. Cuando están rodeados de gente, ella se comporta como siempre, formal, correcta, a una distancia perfecta. Pero cuando están solos, aunque sea por 30 segundos, su energía se vuelve otra. No es coqueteo abierto, no es algo evidente. Es algo mucho más pequeño, más silencioso, y más peligroso. Una microsonrisa que se escapa. Un suspiro suave. Una frase dicha con un tono que no usa con nadie más. Una pausa antes de hablar, como si estuviera calibrando cuánto puede dejar ver sin que se note demasiado. Y tú lo sientes. Sientes esa diferencia que no puede explicarse con lógica. Porque un hombre puede confundirse con palabras, pero rara vez con actitudes. Y la actitud de ella, cuando nadie los está mirando, es demasiado cálida, demasiado delicada, demasiado viva como para ser inocente. Hay días en los que te convences de que tal vez lo estás imaginando. Que quizás solo estás siendo amable, o que tú estás interpretando de más. Pero entonces vuelve a ocurrir. Una tarde, la encuentras sola en un pasillo, un ascensor, un pasillo del trabajo, donde sea. Y ahí está otra vez. Esa versión de ella que solo aparece contigo, más ligera, más suavizada, más auténtica, como si por un segundo se quitara una máscara que lleva demasiado tiempo puesta. Y lo más curioso de todo es que parece que ni ella misma entiende lo que le está pasando. Sus gestos la traicionan. Su voz titubea. Su mirada se acelera y luego huye. A veces parece querer decir algo, pero se lo guarda. O te pregunta cosas pequeñas, detalles que a nadie más le interesarían. Cosas que, si vinieran de alguien soltero, serían normales.
Pero viniendo de una mujer casada, son otra cosa. Son pistas. Pistas suaves, casi imperceptibles, pero pistas al fin. Es entonces cuando empiezas a observarla diferente. No porque estés buscando algo, sino porque ya no puedes evitar sentir que algo entre los dos se ha movido del lugar donde debería estar. Por ejemplo, la forma en que te escucha. Siempre con una atención extra, una presencia completa que no le regala a nadie más. O como se ríe contigo, no con carcajadas fuertes, sino con una sonrisa que nace desde adentro, esa sonrisa que solo aparece cuando algo toca una fibra emocional. Y lo más revelador es esto, ella actúa como si no quisiera que nadie lo note. Contigo es más suave, más delicada, más cercana, pero solo cuando no hay testigos. Eso, más que cualquier palabra, te da la certeza de que están jugando un juego silencioso que ninguno pidió, pero que ambos sienten. La conexión empieza a crecer sin que nadie diga nada. Sin miradas intensas, sin palabras directas, sin coqueteo explícito. No lo necesita. Las energías hablan, los silencios hablan, los pequeños gestos hablan. Y tú empiezas a darte cuenta de que esa energía extraña, esa vibración que aparece cuando están solos, no es casualidad. Es ella, dejando ver pedacitos de algo que está tratando de contener. Un día, casi por accidente, escuchas a otros hablar de ella. De su matrimonio perfecto, de su vida ordenada, de su estabilidad emocional. Pero tú ya viste algo más, algo que nadie más nota. Porque nadie la ha visto en esas fracciones de segundo donde su voz baja un poco demasiado, o su postura se relaja demasiado cerca de ti, o su sonrisa se escapa en momentos donde no debería escapar, y ahí, en ese espacio entre lo permitido y lo prohibido, empiezas a entender que estás entrando en un territorio donde muchas cosas pueden confundirse. No porque sea una historia de amor, ni porque haya un plan oculto, sino porque las emociones humanas no siempre siguen las reglas que deberían. Justo ahí termina el primer capítulo de esta historia, en ese punto donde ya no puedes negar lo que está ocurriendo, pero tampoco puedes definirlo. Donde sientes que algo en ella se está moviendo, aunque ella haga todo lo posible por esconderlo. Y donde tú, sin querer, ya empezaste a caminar hacia un terreno que puede cambiarlo todo, la mirada que nunca llega a tiempo. Hay cosas que un hombre puede ignorar, pero la sensación de ser observado no es una de ellas. Puedes estar concentrado, trabajando, caminando, hablando con alguien más, da igual. Cuando unos ojos se quedan en ti más de lo que deberían, lo sientes. Es como un pequeño golpe en el instinto, una alarma que no hace ruido, pero que te despierta por dentro. Y esa fue la primera señal clara de que lo que estaba pasando con ella no era casualidad. No era cortesía. No era imaginación. Era algo más profundo, más silencioso, más prohibido. Todo empieza con ese microinstante, esa sombra leve de atención que uno siente antes de girar la cabeza. Estás en tu mundo, concentrado en lo tuyo, y de pronto percibes ese peso suave en un costado. No es pesado, no es incómodo, es curioso. Y cuando giras, ahí está, ella, con esa mirada que intenta esconderse tarde, siempre un segundo tarde, siempre como si su corazón hubiera reaccionado antes que su mente. La primera vez que ocurre, ella gira la cara con tanta rapidez que casi parece coreografía. Tú apenas alcanzas a ver ese brillo en sus ojos, un brillo que no debería estar ahí, pero que sin querer te confirma algo, te estaba mirando. No a tu camiseta, ni a la pared, ni al vacío. A ti. Esa certeza te golpea con suavidad, como si alguien te dijera ya no estás solo en esta historia. Y desde ese día, empiezas a notarlo todo. No porque quieras, sino porque su mirada empieza a revelarse en momentos aleatorios, inesperados, imposibles de controlar. Ella no quiere que la descubras, eso está claro. Pero su cuerpo la traiciona. El deseo escondido siempre traiciona antes que la conciencia. Un día la ves desde lejos, ocupada, concentrada en sus cosas.
pero de repente, cuando cree que nadie la ve, su mirada se desplaza hacia ti como un movimiento natural. No hay tensión, no hay culpa, no hay cálculo. Solo está observándote, con una tranquilidad que no debería tener, como si quisiera entender algo que solo tú despiertas en ella. Y justo cuando te das cuenta, cuando le devuelves esa mirada con una mezcla de curiosidad y sorpresa, ocurre el clásico gesto que lo dice todo. Su cabeza gira hacia otro lado con la torpeza de quien intenta fingir que estaba viendo cualquier otra cosa. Se toca el cabello. Mira su celular aunque no tiene ninguna notificación. Finge que estaba pensando. No dice nada, pero todo en ella grita: me descubriste. A partir de ahí, el juego silencioso se vuelve constante. Ella te mira cuando cree que no estás mirando. Tú notas cuando ella intenta no notarse. Es como una danza sin música, donde cada gesto tiene significado para los dos, aunque ninguno lo admita. Comienzas a entender que no es una mirada accidental. No es un vistazo casual. Es atención. Atención profunda. Atención emocional. El tipo de atención que una mujer casada jamás regala al azar, y lo confirmas de la manera más simple: comparas cómo te mira a ti y cómo mira al resto. A los demás los mira normal, sin nervios, sin sobresaltos, sin necesidad de disimulo. Puedes sostener la mirada con cualquier persona, excepto contigo. Contigo, la mirada es un riesgo. Contigo, la mirada es un temblor. Contigo, la mirada dura un segundo demasiado largo y luego se rompe con la velocidad de quien teme que algo se note. Es como si sus ojos se sintieran atraídos por ti de una manera que su mente intenta detener, pero nunca a tiempo. Empiezas a estudiar sus reacciones, no por morbo, sino porque cada una de ellas te revela un poco más del conflicto interno que ella intenta ocultar. Cuando la sorprendes mirándote, sus manos se mueven de inmediato, como si necesitara hacer algo para liberar la tensión. Ajusta la manga, acomoda su bolso, revisa el celular. Cualquier excusa es buena mientras le permita ocultar el temblor emocional que acaba de delatarla. Y entonces, comienzas a notar otro patrón: ella no solo te mira cuando estás cerca, también te observa cuando estás lejos. No es un análisis rápido, sino uno que dura un poco más de lo permitido. Analiza cómo caminas, cómo hablas, cómo te mueves cuando no te das cuenta. Su mirada busca información, busca entenderte. No es una mirada neutra. Es una mirada cargada, silenciosa y llena de preguntas. Lo más impactante no es que te mire, sino lo que ocurre cuando tú la miras de vuelta. Ese medio segundo donde sus ojos se hacen grandes, como si se le escapara una emoción que no debería estar sintiendo. Es un sobresalto suave, apenas visible para cualquiera, pero para ti es evidente. Ese sobresalto es la prueba de que tú la afectas, aunque ella desee que no sea así. Sin darte cuenta, te conviertes en parte de su lucha interna. No porque hagas algo, sino porque ella siente algo que no puede nombrar ni permitir. Y ese sentimiento aparece primero en los ojos. Antes de cualquier palabra, antes de cualquier gesto, antes incluso de que ella sea consciente. Su mirada se adelanta, como si su alma te estuviera observando antes de que su mente lo apruebe. Un día ocurre lo que podrías llamar el momento definitivo. No es dramático, no es cinematográfico. Es simple. Estás en un lugar donde nadie debería prestarte demasiada atención y sientes otra vez ese peso suave en la nuca. Giras la cabeza. Y esta vez ella no alcanza a esconderse. Te está mirando directamente, con una intensidad que no puede disimular. Son apenas 2 segundos. 2 segundos que queman el aire. 2 segundos donde sus ojos dicen más de lo que ella se atrevería a admitir en voz alta. Entonces gira la mirada con tanta fuerza que casi parece que ha cometido un pecado. Abre su bolso buscando algo que no está ahí. Suspira. Y se aleja. Ese instante queda grabado en ti porque entiendes algo muy claro: esa mirada no fue un accidente.
Fue una confesión silenciosa. Fue un sentimiento que se escapó, que se reveló antes de que su autocontrol pudiera detenerlo. Desde ese día, ya nada entre ustedes es igual. No porque hablen. No porque hagan algo. Sino porque ambos saben que vieron algo que no debía verse. Saben que cruzaron a un territorio donde la lógica ya no manda. Saben que hay algo vivo, algo real, algo que está creciendo en silencio. Pero también saben que es peligroso. Que es prohibido. Que no debe avanzar. Y aún así, ahí está. En cada mirada que ella intenta esconder. En cada gesto que revela más de lo que pretende. En cada silencio que vibra cuando está cerca. Y en cada intento fallido de disimular lo que su cuerpo ya no puede controlar. Así se siente el comienzo de una guerra interna, un campo de batalla que empieza en los ojos antes de llegar al corazón, los detalles que revelan lo que ella calla. Hay un momento en el que la historia deja de ser intuición y empieza a convertirse en evidencia. Un momento donde ya no hablamos de miradas fugaces, ni de silencio extraño, ni de energías que se escapan sin permiso. Ese momento llega cuando ella empieza a recordar cosas tuyas que ni tú recuerdas haberle contado. Un día surge una de esas frases que solo usan las mujeres que están emocionalmente involucradas, aunque lo nieguen con todas sus fuerzas. Yo me acuerdo que tú dijiste que... Y ahí te das cuenta de que no es casual. De que no es educación. De que no es cortesía. Es exactamente lo que parece. Ella ya te está llevando en la memoria, como si fueras parte de su vida interna. El conflicto dentro de ella empieza a tornarse más evidente a medida que pasa el tiempo. A veces pareciera que ella misma no se da cuenta de que está guardando tantas cosas tuyas. Habla contigo como si nada. Te trata con ese equilibrio que intenta mantener. Pero en sus recuerdos, tú ocupas un espacio que ella misma no entiende. Eso es lo que lo vuelve más peligroso para ella. Porque ella tiene una vida entera donde tú no deberías encajar. Tiene un matrimonio, una rutina, una estructura. Pero aún así, cuando se trata de ti, su subconsciente hace lo contrario de lo que debería, te escucha más, te memoriza más, te analiza más. Es como si una parte de ella quisiera acercarse, mientras la otra intenta retroceder. Y tú empiezas a sentir la diferencia. No solo en lo que recuerda, sino en cómo te lo dice. No menciona esos detalles como si fueran datos. Los menciona como si le importara, como si quisiera saber si estás bien, como si necesitara confirmar que no te pasó nada. Ese tipo de atención es emocional. Es íntima. Es peligrosa. Un día, sin esperarlo, ocurre lo que te confirma que ya cruzaron una línea invisible. Ella recuerda algo que tú mismo habías olvidado. Algo tan pequeño, tan irrelevante, que ni en tus propios recuerdos estaba presente. Pero ella lo trae a colación con esa delicadeza que usa cuando intenta no parecer obvia. Y tú te quedas mirándola, porque en ese instante entiendes lo que está pasando detrás de todas esas señales. Ella piensa más en ti de lo que quiere admitir. Ese día cambian las cosas. No porque algo pase, sino porque tú ya lo sabes. Y lo más fuerte es que ella también lo sabe. Ambos lo sienten. Ambos lo esconden. Ambos siguen la danza silenciosa de las emociones que no deberían estar ahí, pero que están creciendo en lugares donde no deberían crecer. Y aquí es donde empieza la tensión peligrosa. Cuando una mujer casada empieza a guardar detalles tuyos, es porque ya te está guardando a ti. No te lo dice. No lo admite. No lo muestra. Pero tú ya vives en algún rincón de su mente. Y es desde ese rincón donde el conflicto interno se hará más grande. Porque si ella recuerda tanto, es porque ya siente demasiado, el retroceso que lo revela todo. Hay un punto en cada historia silenciosa en el que la tensión deja de esconderse y se vuelve imposible de ignorar.
Un punto donde lo que antes era suave, sutil y casi imperceptible, se transforma en algo más fuerte, más evidente, más peligroso emocionalmente. Ese punto llega cuando ella, después de acercarse sin querer, empieza a alejarse de golpe. No con palabras. No con explicaciones. No con razones. Solo con distancia. Una distancia que duele, que desconcierta, pero que también habla más claro que cualquier confesión. Todo comienza justo después de un momento que lo cambia todo. Ese día, tú notaste sus gestos nerviosos, su respiración alterada cuando estabas demasiado cerca, ese temblor suave en su voz que intentó ocultar. Lo viste, lo sentiste, lo entendiste. Y ella también. Pero para ella, ese momento no fue un descubrimiento. Fue una alarma. Fue el despertar repentino del miedo a lo que está sintiendo. Durante días viene acercándose sin querer, miradas que se le escapan, detalles que recuerda, pequeños gestos que la delatan, esa energía suave que aparece solo cuando están solos. Pero hay un punto en el que su propio cuerpo la traiciona demasiado. Un punto en el que la tensión deja de ser manejable y se convierte en un riesgo emocional real. Ese punto llega cuando siente demasiada intensidad. Cuando tú apareces y su sistema nervioso se descontrola. Cuando te acercas y su respiración cambia. Cuando su voz se vuelve más suave sin que ella lo decida. Cuando te mira y la mirada dura demasiado. Ese momento la asusta, la quiebra un poco por dentro y entonces reacciona. El quiebre es silencioso. No lo anuncia. No te advierte. Simplemente ocurre. Un día llegas, la saludas como siempre, esperando esa versión suave, cálida, cercana que solo mostraba cuando estaban a solas, pero ya no está. Su sonrisa es neutra. Sus ojos no brillan igual. Su voz suena medida, fría, formal. Te saluda como si nunca hubiera existido un segundo de tensión entre ustedes. Y ahí, en ese saludo seco, sin alma, sin intensidad, tú lo sientes. Sientes que algo cambió. Pero no sabes por qué. No sabes qué hiciste. No sabes qué pasó. Y la verdad es esta. No hiciste nada. Nada malo, nada inapropiado, nada fuera de lugar. Lo que cambió no fuiste tú. Lo que cambió fue lo que ella sintió. Una mujer casada tiene una vida entera que proteger. Una vida que quizá no es perfecta, pero es estable. Y tú, sin querer, empezaste a moverle algo que no debería haberse movido. Su corazón empezó a vibrar demasiado fuerte. Su cuerpo empezó a responder demasiado rápido. Su mente empezó a imaginar escenarios que ella misma no quiere enfrentar. Y entonces llega la reacción más común, más humana, más dolorosa. La retirada repentina. La mujer que ayer te miraba como si el mundo se detuviera, hoy no puede sostenerte la mirada ni medio segundo. La mujer que recordaba tus detalles ahora finge no recordar nada. La mujer que se ponía nerviosa cuando estaba cerca ahora mantiene una distancia calculada. La mujer que te hablaba suave hoy habla como si le hubiera puesto un muro a su propia voz. El cambio es brusco, drástico, casi violento. Como si hubiera apagado una parte de ella misma. Pero tú sabes que no se apagó. Solo se escondió. Porque la distancia no nace del desinterés. Nace del miedo. Para ella, la intensidad que empezó a sentir es una amenaza. No a ti. A su estabilidad. A su matrimonio. A su rol. A su rutina. A su equilibrio emocional. Ella sabe que si sigue sintiendo, si sigue acercándose, si sigue dejándose llevar por lo que su cuerpo ya aceptó, podría cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás. Y por eso, se aleja. No para protegerte a ti, sino para protegerse de sí misma. Empiezas a descubrir los pequeños signos del alejamiento interno. Ya no pasa por donde tú estás, aunque antes lo hacía sin pensar.
Evita quedarse a solas contigo, aunque antes siempre surgía ese espacio silencioso. Se va más rápido, interactúa menos, usa palabras breves, tonos neutros. No hay risas. No hay suavidad. No hay brillo. Solo un intento desesperado por borrar lo que ya no puede controlar. La confusión que te invade es inevitable. Te preguntas si hiciste algo mal. Te preguntas si dijiste algo fuera de lugar. Te preguntas si de repente dejaste de gustarle. Pero la verdad es exactamente lo contrario. No se aleja porque dejó de sentir. Se aleja porque siente demasiado. Más de lo que esperaba. Más de lo que puede manejar sin derrumbar una parte de su vida. La distancia no es rechazo. Es autoprotección. Ella se dice a sí misma frases que tú nunca escucharás: no puedo seguir sintiendo esto. Me estoy exponiendo. Esto va a terminar mal. No debo cruzar esta línea. No puedo perder el control. Y tú empiezas a notarlo. Te das cuenta de que su silencio tiene peso. Su frialdad tiene miedo. Su neutralidad tiene un temblor escondido. Y aunque duela, entiendes que el motivo de su retirada es el mismo motivo por el que se acercó. Tú la mueves. Tú la afectas. Tú la desequilibras. Lo más irónico es que, en su intento de esconder lo que siente, lo revela aún más. Nadie se controla tanto por alguien que no le importa. No puedo seguir sintiendo esto. Me estoy exponiendo. Esto va a terminar mal. No debo cruzar esta línea. No puedo perder el control. Y tú empiezas a notarlo. Te das cuenta de que su silencio tiene peso. Su frialdad tiene miedo. Su neutralidad tiene un temblor escondido. Y aunque duela, entiendes que el motivo de su retirada es el mismo motivo por el que se acercó. Tú la mueves. Tú la afectas. Tú la desequilibras. Lo más irónico es que, en su intento de esconder lo que siente, lo revela aún más. Nadie se controla tanto por alguien que no le importa, nadie se aleja tanto de algo que no representa un peligro emocional real. Nadie lucha tanto por mantener una distancia segura, a menos que acercarse sea demasiado tentador. Y entonces llega a la conclusión inevitable. Ella no está apagando la conexión. Está intentando apagarla. Está luchando contra ella. Está conteniéndose. Está intentando salvarse de un sentimiento que se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Nadie se aleja tanto de algo que no representa un peligro emocional real. Nadie lucha tanto por mantener una distancia segura, a menos que acercarse sea demasiado tentador. Y entonces llega a la conclusión inevitable. Ella no está apagando la conexión. Está intentando apagarla. Está luchando contra ella. Está conteniéndose. Está intentando salvarse de un sentimiento que se le escapó antes de que pudiera detenerlo. El silencio final de esta historia no es un final feliz, pero tampoco es un final triste. Es un final real. Humano. Vivo. Uno en el que tú entiendes lo que pasa y aprendes a no confundirte, porque sí, ella sintió. Sintió fuerte, sintió más de lo que debería. Lo intentó contener. Falló. Se acercó. Se asustó. Y se alejó para volver a sentirse en control. Y tú, que viste cada señal, entiendes que este tipo de historias no siempre buscan finales, a veces solo buscan enseñarte algo. Que a veces, la distancia más dolorosa es la prueba más honesta de cuánto le importaste.